Vamos, denle gracias a Dios, pueblo. Porque aún en medio de tantas batallas, tantas luchas, tantas pruebas, Dios nos saca en victoria. Por eso aquel hombre escribió esa frase y dijo que muchas serían las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Él te libra, Él me libra de las pruebas que estemos viviendo o atravesando. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Oh Señor, te adoramos y te exaltamos, oh Dios, y te damos gracias, Padre. Le damos gracias, Hijo, y le damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. Yo bendiga a todos, igualmente a los hermanos que nos ven en esta hora en diferentes partes de la ciudad de Barranquilla, del país de Colombia y de los diferentes rincones del mundo. Amén. Que la paz, la benevolencia les arrope igualmente como nos está arropando a nosotros en esta mañana en esta casa. Amén. Saludo la vida de mi pastor Iván Mendoza y de nuestra pastora María Victoria Guerrero. La paz del Señor les invada. Amén. A ellos y a todo su hogar. Ya todos me conocen, ¿verdad? Soy el hermano Libardo Álvarez, vengo de la República de Soledad. Ahora el nombre del Señor, gócese que Cristo le ama. Aleluya. Amén. Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad? Gloria a Dios. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza, hermano Luis, ¿verdad? ¿Usted quiere conocer un verdadero cristiano? Mírelo cómo está en medio de la prueba. Usted dirá, ese es un verdadero cristiano. Amén. Que a mal tiempo, dice el dicho y está bien dicho. Gozado en medio de las pruebas. Sonríe. Dice Mamilina, gloria a Dios. El Señor está aquí, su presencia está aquí. Amén. Qué bueno los ayunos. Yo felicito a los hermanos que han estado en ayuno. Los ayunos son poderosos, ¿sabe? Amén. Tron sabe lo que es eso. Nosotros duramos aproximadamente casi un año ayunando todos los días. Es poderoso los ayunos, hermano. Aproveche cuando pueda hacer ayuno. No le digo, yo no he hecho ayuno. Hay que ser sincero delante de los ojos de Dios. Y estoy en el altar de Dios. Pero sé la bendición que es un ayuno. Sé las cadenas que se rompen en medio de un ayuno. Y lo que se está sintiendo hoy aquí es a través de esos ayunos. Su presencia está aquí, hermana Yamín. Hermano, cuando tenga el momento, y los que me están escuchando también, haga ayuno. Ayuno, hermano. Usted no sabe la batalla que ganamos en medio de un ayuno. Ahorita estoy ocupado en una diligencia, pero viene el tiempo que me voy a meter también en ayuno. Amén. Pero quiero felicitar a los hermanos que han hecho el esfuerzo, porque es un esfuerzo, no es fácil. Y más cuando a las mujeres les toca cocinar en la casa. Uy, qué cosa tremenda hacer un ayuno, ¿verdad? Y ve la comida y no probarla, caramba, y les queda, vea, mejor que cuando la prueban. ¿Quién hace eso? Dios. Amén. Felicito a esas hermanas, a esos hermanos que han hecho el esfuerzo. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15. Gloria al nombre del Señor. Hablando con una hermana que uno predica y predica, y cada vez y predica en el mismo, y Dios le va dando diferentes cosas a uno. ¿Verdad, hermana Yamín? Bueno es Dios, ¿verdad? Tremendo. Abisaí libra a David el gigante. Pero si David era el guerrero. Pero llegó el momento que se cansó.
Llega ese momento, Wilber dice, el guerrero se cansó. Pero Dios envió a alguien a su ayuda. Capítulo 21, verso 15 del segundo libro de Samuel. Samuel, perdón. Comparte la Biblia con el varón. Gloria a Dios. ¿Quién no trajo Biblia? A ver, ¿quién no trajo Biblia? Alce la mano el que no trajo Biblia, a ver. Bueno, gloria a Dios, todo. Y el que no, comparta con el hermano. 21:15 del segundo libro de Samuel. Gloria al nombre del Señor. Leo para ustedes bajo la unción del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo dice: amén. Volvieron los filisteos a hacerle la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Hay un punto y una coma. Y David, tremendo, Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar ¿a quién? Al guerrero. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Póngase cómodo en esta hora, aleluya. He titulado este mensaje: en medio de nuestro cansancio, Dios envía su ayuda. Gloria al nombre de Dios. Dile al que está a tu lado: en medio de tu cansancio y de mi cansancio, el Señor envía su ayuda. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos enseña que se libraron muchas batallas. Entre esas batallas se libró esta batalla. Entre muchas. Porque no era ni la primera, pero tampoco iba a ser la última. Se habían librado muchas batallas. Y el enemigo, ¿cuántos sabemos que por un momento se queda quieto? Bíblicamente dice que el demonio, cuando sale de nuestra vida, él se va y anda por lugares secos, vacíos, inhóspitos, ¿verdad? Pero llega un momento que él se acuerda de dónde salió y vuelve a levantarse para ir de donde salió. Y la Biblia dice que cuando llega, encuentra la casa que adornada, limpiecita, pero él va y busca 7 demonios más para que el postrer estado de esa persona llegue a ser peor que el primero. Y los filisteos llevaban esa mente. Ellos vieron que David había librado muchas batallas, que ya estaba en sus días de su vejez, que ya no tenía la misma fuerza. Y volvieron y se levantaron en guerra contra Israel, queriendo destruir la cabeza en ese momento que era David, porque sabían de que ya estaba cansado, que ya había llegado sus días. El enemigo dijo: este es el momento que podemos destruir la cabeza. Este es el momento que podemos acabar con esto de raíz. Vamos a meternos en el pensamiento del enemigo en esta mañana. Él nos ve debilitados por la prueba, la dificultad, porque él no se levanta cuando usted está bien.
Cuando la nevera está llena, cuando todo fluye bien, Él no se va a levantar. Porque Él sabe que tú y yo estamos, ¿qué? Fortalecidos. Ojo. Pero cuando ve que muchos recursos se han acabado, que tú te has agotado por la prueba, por la dificultad, es cuando Él se va a levantar. La guerra trae, digamos, golpea mucho las finanzas en una nación. Estamos escuchando de que hay una nación poderosa que bélicamente está quedando sin fuerza. Porque cuando hay guerra, la economía se va decayendo en una nación. Y la Biblia no nos habla a nosotros de inversiones, pero en la guerra se hacen inversiones. Y yo me imagino que David y todo ese ejército grande hicieron muchas inversiones para pelear contra los filisteos. Pero ya se le habían acabado tal vez los recursos, las fuerzas. Y los filisteos dijeron, este es el momento para contrarrestar. Porque ¿cuántos saben que el enemigo es astuto y sabe cuándo contrarrestar nuestras vidas? Por eso la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Porque él anda como león, no es león. Hace una comparación, una semejanza, pero no es león. Buscando a quien devorar. Pero en esos momentos es cuando más nosotros tenemos que creerle a Dios. Pero a veces nos debilitamos tanto, es cuando más dudamos de Dios. ¿Y por qué digo dudamos? Porque ha pasado a mi vida. Que cuando vienen las pruebas, las dificultades y se nos levanta el enemigo, creemos que no podemos vencer esa prueba. Creemos que no podemos pasar ese obstáculo. Creemos que no vamos a vencer. Creemos que no lo vamos a lograr. Creemos que no vamos a llegar. Creemos siempre en lo imposible. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que en esos momentos es cuando envía la ayuda hacia nosotros. Y yo digo que la mayor ayuda que Dios puede hacer a nuestra vida es darnos fuerzas nuevas cada día para avanzar. La Biblia dice que primero busquemos su reino y su justicia, y las demás serán, usted lo sabe, ¿verdad? Aquí vemos cómo los filisteos se levantaron nuevamente. Dice que volvieron. O sea, que se tomaron un break y volvieron a atacar. Amén. Volvieron a hacer la guerra a Israel. Pero dice que David descendió con sus siervos y pelearon. Pero en medio de la pelea, en medio de la batalla, la Biblia dice que David se cansó. Literal lo dice la Biblia. O sea que sus fuerzas humanamente se debilitaron. Se agotaron, hermano Luis. Tanto así que quedó expuesto a mano del enemigo. Quedó a merced del enemigo. O sea, en pocas palabras, quedó en el filo de la muerte.
¿Y cuántos no hemos pasado esos momentos? El día del culto de ministro tuve sentimientos encontrados, que eso fue el 16 de marzo, que tuvimos el encuentro del ministro aquí. Humanamente me pude haber quedado en mi casa, porque habían sentimientos encontrados. ¿Por qué, hermano Libardo? Porque se cumplía un año de que estuve al filo de la muerte. Un año, Jessica. Pero dije, no, tengo que ir a darle gracias a mi padre, que me rescató del filo de la muerte. Y tuve tanto en mi corazón de pasar aquí adelante y testificar, que yo creo que si lo hubiese hecho, el predicador se hubiese gozado. Porque ese día el Señor nos habló de testificar de las maravillas de Dios. Yo digo que si me hubiese levantado, le hubiese dado más fuerza al predicador para que predicara. Pero ese día, a más de 5 personas le testifiqué lo que Dios había hecho hace un año ese día. O sea que Dios me confirmó y me dijo, no puedes dejar de testificar lo que yo he hecho por ti. Aunque estuviste en el filo de la muerte, yo envié el rescate por tu vida. ¿Alguien está aquí en esta hora? Y así estuvo David. David estuvo al filo de la muerte. Dice que había una espada nuevecita para ir en contra de David. O sea que no se había usado más nunca en una guerra. O sea que el enemigo prepara las mejores armas para acabar con tu vida. Ojo. El enemigo a usted no y a mí no se nos va a levantar con cualquier arma. Con las armas que van a traer dolor y sufrimiento a nuestra vida. Pero bueno es Dios, que siempre nos da la victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Dice que el guerrero, aquel que había matado a aquel gigante que se oponía al pueblo de Israel, aquel que libró muchas batallas, aquel que siempre llevó al pueblo a la victoria, hoy estaba cansado, hoy estaba sin fuerza, hoy estaba debilitado, al filo de desaparecer de la tierra. Pero Dios envió al rescate por su vida. Porque Dios tiene sus instrumentos, ¿sabe? Y el ángel de Jehová siempre va a acampar alrededor del que le teme y lo defiende. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré, solamente en Él. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y David estuvo ahí al filo de la muerte, pero Dios envió al rescate de su vida y de su integridad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros cansados? Hay veces que no dan ganas de venir ni a un ayuno, ni una vigilia, el desánimo, el cansancio, que las promesas no se cumplen todavía. Señor, tú me has prometido tantas cosas, hace 5 años, hace 10 años. Yo sé que aquí hay personas que todavía están perseverando promesas que se le han dado hace muchos años atrás, pero siguen esperando en esa promesa. Pero llega el momento del cansancio, del desánimo.
Pero Dios nos anima a seguir avanzando. Uno de esos hombres que estuvo cansado, hablando de Moisés, el gran libertador. El hombre se cansó y le dijo a Dios: ese es tu pueblo. ¿Y tú por qué dices que es mi pueblo? Es tu pueblo, tú lo sacaste. Y deseó morirse, se cansó. Mire lo que dice el capítulo 33. Vamos al capítulo 33 de Éxodo. Capítulo 33, verso 14. Gloria a Dios. El cansancio, hermano, llega muchas veces a nuestras vidas. ¿Qué le dijo Dios? Y él le dijo: mi presencia y te daré. O sea que estaba cansado. Humanamente el cansancio va a llegar a nuestras vidas. Pero que Dios trajo sobre la vida de él descanso. O sea que le volvió el ánimo, le volvieron las fuerzas. Y Moisés también deseó morirse. Sí, Moisés, sí, Moisés. Por eso no se sorprenda cuando usted no tenga ganas ni venir a la iglesia. Si vivieron las pruebas los grandes hombres de Dios que vieron la gloria de Dios con sus ojos visibles, sus ojos físicos, y desearon morirse porque se cansaron, sintieron que no podían más, pero Dios les trajo descanso, como Él te trae a usted y a mí en esta mañana, en este día. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, porque hay situaciones que nos cansan. ¿Cuánto le cansa la situación a veces con los hijos, con el esposo, con la esposa? Hay situaciones que, una vez se pone pesado con mi esposo, y a veces las esposas se cansan. Gócense las esposas. Como hay situaciones que las esposas también tienen con el esposo, que los esposos quieren trabajar y no quieren volver a la casa. Como si hay niños. Nosotros pues tenemos que estudiar mucho a los niños. Yo lo hablaba esta mañana en el programa, que hay niños que están tan cansados de la situación en la casa que van a la escuela y no quieren volver a su casa. Imagínese usted cómo está eso. Amén. Y a veces vemos la rebeldía del niño y qué rebelde, que le tapa la rebeldía. No, hay algo que ya lo ha cansado, lo ha debilitado, ha ido enfriando el amor de él a su padre o a su madre. Ese caso pasó en mi vida, estando joven, niño. Mi papá era el más duro conmigo. Bueno, que yo no era ninguna perita en dulce, pues ¿sabes? Yo no era el más quieto, pero yo vi que el carácter de él hacia mí era: aquí está Yolima, la prima mía, ya me puede desmentir. Fuerte. Que siendo yo un jovencito, por llegar 5 minutos tarde a la casa, ya tenía que dormir afuera. A mi Ruby. Y eso fue creando en mí. Y se metió el demonio de la rebeldía. Porque la rebeldía no es etapa de los niños. Es un espíritu y algo que está pasando que tenemos que estudiarlo en el hogar. Pero no me quiero meter por ahí. Entonces, David se cansó, pero Dios envió al rescate de su vida. Ya el filisteo estaba listo, dijo: hoy se apaga la lámpara en Israel. Hoy se apaga
la lámpara en esta casa, en este reinado. Esa es la mentalidad del enemigo. Ojo. Para que usted analice que los pensamientos del enemigo no son nada buenos. Yo voy a acabar con esto hoy. Ese era el pensamiento de él. Pero Isaías nos enseña algo diferente. Que los pensamientos de Dios son más grandes que los cielos. O sea que los pensamientos de Dios son más grandes que los pensamientos del enemigo. Yo pensé que usted iba a brincar. Yo pensé que usted iba a hacer algo más. No, de verdad. Porque cuando yo entendí esto es poderoso, hermano. Porque dice que si aún el enemigo se levanta por un camino, por si se levanta por uno, ¿por qué tiene que huir por 7? Póngale lógica a eso. O sea, que más poderoso es el pensamiento de Dios que el pensamiento del enemigo. Mire, yo le voy a decir algo. Yo que estuve en cosas fuertes, yo después pasaba por donde acontecía algo, que Dios no permitía que le aconteciera nada a esas personas, y yo no sé dónde sacaba gente, y después nosotros nos poníamos a dar vuelta y yo miraba, y yo pasé por la moto por ese callejón, pero si ahí nada más pasa una persona, ¿cómo yo pude pasar con la moto por ahí? O sea, entienda lo que estoy diciendo, hermano. Jehová reprenda al diablo, vanagloriarme lo que un día hice. Pero si tú te pones a meditar, tú dices, ¿cómo fui librado yo de las garras del diablo? Ahorita casualmente hablaba con una hermana antes de venir para acá. Y ellos se explicaban, ¿y cómo fue eso, hermano? Yo no sé, hermano. Yo la verdad yo sentía por allá a lo lejos que decían, se murió. Y no recordé más nada hasta la ambulancia. Se murió. Así, la última frase que yo escuché en ese pavimento, se murió. Y el enemigo dijo, gané, pero no. Dios envió al rescate por mi vida. Así como ha enviado y seguirá enviando a su ángel por el rescate de nosotros. El enemigo que te metió a ti, o estabas en el proceso con el bebé, que tú también te podías morir, pero aquí estás tú. ¡Ay! Dios es grande. ¿Cuánto hemos pasado en situaciones adversas que el enemigo, ya, yo creo que aquí no voy a salir, Señor? Amén. Y Dios envía por el rescate de nuestras vidas. Gente que siente que ya no puede más. Anoche predicaba de aquel hombre que tenía a su hijo sordo y mudo. Era un espíritu. Y él sentía que no podía más. Comenzó a buscar ayuda. Llegó ante los discípulos, no encontró ayuda. Pero llegó Jesús y le dio el milagro que él quería. Ese hombre se sentía cansado, hermano. Agotado. Ahí la Biblia no demuestra a la mamá, pero tal vez la mamá por allá no quería ni salir de la casa. Triste, agobiada por lo que su hijo vivía. Porque no es fácil. La Biblia es clarita, dice que el hijo, a veces el espíritu lo lanzaba al fuego, lo lanzaba al agua. Y no era para consentirlo, para matarlo. Pero dice que en ese momento llegó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, ¿y qué pasa aquí, hermano? Y enseguida el hombre se le acercó. Señor, traje a mi hijo aquí, pero nada, ellos no pueden. Pero llegó el que podía. Y llegó al rescate de él y de su hijo.
Dice que cuando el demonio vio a Jesús, lo sacudió, pero lo dejó. Ja. O sea que yo digo que el alma le volvió al hombre, hermano. Se le fue ese cansancio que tenía, esa debilidad. Porque no hay algo tan poderoso que ver la madre o el padre a su hijo en su juicio cabal. Amén. Hoy en día veo a mi mamá joven, man, y está en el descanso de Dios. Entró en el descanso de Dios. Pero un día mira a mi mamá, hace años atrás yo pensé que mi mamá se iba a morir. Era feliz. Pero descansó tanto en Dios. Le llegó Dios a su rescate. Que hoy la veo más joven, más. Que me dicen a veces, Luigi, que esa es tu mamá, está jovencita. Un orgullo para mí. Porque eso me ha enseñado que a esperar en el descanso de Dios. Esperemos en el descanso de Dios. No te desesperes. A veces nos queremos desesperar, hermano. ¿Cuántas cosas no quieres tú? ¿Cuántos sueños no hay aquí? Bastante, ¿verdad? Y a veces te desespera, te angustia. Crees que no lo puedes lograr, pero en Dios lo vas a lograr. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que Dios envió ¿a quién? A Abisaí. Mire, porque lo que usted y yo no podemos derrotar, Dios lo va a derrotar. ¿Alguien está aquí? Mira, hay gigantes que se han levantado ahí en la casa, que nosotros creemos que no lo vamos a vencer. Pero Dios hoy envía esa ayuda a ti, a tu casa, a nuestra familia. Alabado sea el nombre del Señor. De todas esas aflicciones, Dios nos va a librar. Un día ya no lloraremos, no sufriremos. Cuando el Señor nos llame, ven buen sierva, ven buen siervo, entra en el reposo de tu Señor. Ya un día todo este sufrimiento que estamos viviendo hoy en día, en cualquier momento se acabará, hermano. Pero tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir luchando. Porque las guerras no se van a acabar. Las guerras continúan día a día. Porque después que David fue librado de ese gigante y no fue más a la batalla, dice que su ejército siguió librando batalla contra los filisteos. Pero el pueblo de Dios siguió destruyendo gigantes. Así como yo creo que la futura gloria de Sión va a seguir viendo gigantes que se atraviesen en medio de nuestro camino. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a Isaías 14:3. Voy a darle por gracia lo que el Señor me ha dado. 14:3. Gloria al nombre del Señor. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. O sea que Dios traerá descanso y reposo por muy dura que sea la tarea y la prueba que estemos viviendo.
Porque nada difícil hay para Él, hermano. Lo que es imposible para ti y para mí, para nuestro Señor que nos llamó y nos escogió. Porque Él fue el que nos escogió. No lo escogimos nosotros a Él. Eso fue claro cuando habló. Yo los he escogido a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Fuimos elegidos por Dios, para que usted sepa, para hoy estar aquí exaltando su nombre en la futura gloria de Sión. Porque ni usted ni yo teníamos la fuerza para buscar a Dios. En medio de ese cansancio, de esa tribulación, de esa angustia, Él llegó al rescate de nuestra vida y nos levantó para alabar y glorificar su nombre. Hermano, y si tú has sido escogido, es porque eres algo preferido en las manos de Dios. Usted no sabe por qué los grandes almacenes de cadena, aquí está, bueno, ya se fue el hermano Wilmer. Por algunos que saben, yo creo que aquí ellos han trabajado mucho o trabajaron algún día. Ellos escogen lo que le va a generar mayor ingreso a su economía. Ellos escogen el mejor producto. Amén. Porque ellos saben que la economía les va a subir si venden el mejor producto. Ellos lo escogen. ¿Alguien puede entender lo que Dios quiere hablar aquí? Amén. Y tú has sido escogido, hermano, entre tanta gente, aún con mayor elocuencia que usted y que yo, con mayor conocimiento que usted y que yo, con mayor denuedo que usted y que yo, con mayor expresión que usted y que yo. Pero así lo quiso Dios. Te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Alguien está aquí? Entonces valoremos eso, hermano. Mi alma alaba a Dios. Mire lo que dice el Salmo 116:7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Tremendo, ¿verdad? O sea, el alma de él, ¿cómo estaba? Angustia, cansada. Pero él expresó y dijo: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Y qué hizo Dios con él? Mira lo que dice el verso 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Hoy Dios trae descanso sobre muchos aquí. Porque también uno se sienta así a veces, cansado así. Yo vi a veces que no quisiera ni salir ni a trabajar, man. Pero si no salgo a trabajar, no como. Alucho. Sí, hay momentos que usted no quisiera ni abrir la estera del negocio. A veces que tú no quisieras ni lavar la ropa, pues tienes que lavarla porque si no, no te viste. Pero hoy Dios trae descanso sobre muchos aquí, sobre esta casa y sobre los que nos están viendo. Aleluya. Siento la presencia de Dios en esta mañana. Y alma alaba a Dios. Aleluya. Isaías 28.
28:12. A los cuales él dijo: este es el reposo. Da reposo ¿a quién? Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Hoy hay reposo sobre muchos aquí. Entra en el reposo de Dios. 28:11 dice: si alguno está cansado, si alguno está abatido, amén. Él dijo: llevad mi carga, ¿qué? Ligera. Mi yugo, que fácil. Amén. Así que ponte en pie en esta mañana y coloca todas esas cargas sobre Él. Entra en el reposo de tu Señor en esta mañana. Descansa en las manos de Dios. Usted que se sentía así cansado ya, así como se sintió David, hoy Dios ha enviado su ángel al rescate de ti. Si tú te sentías agobiado, yo quiero que pases aquí adelante rápido. Voy a orar por ti. Regáleme estos 5 minutos. Wow, el tiempo pasó rápido. Regáleme 5 minuticos nada más. Vamos, regáleme esos 5 minuticos. Quiero orar por usted. Yo sé que aquí hay guerreros y guerreras, pero que el cansancio ha llegado a sus vidas. Pero así como Dios envió al rescate de David para salvarlo de la muerte y de esa prueba, Dios hoy envía a su ángel para librarte de esa prueba, de esa lucha y de esa dificultad. Oh, aquí está tu presencia, Señor. Vamos, levante sus manitos ahí. No está solo en medio de esa prueba, no está solo en medio de esa dificultad. El Señor dijo: mía es la